¿Qué se está celebrando hoy? La resurrección. La resurrección, ¿verdad? Ahora una pregunta con la que podemos empezar es, ¿vive Cristo resucitado en nosotros? Amén. ¿Vive Cristo resucitado en nosotros? Amén. Amén. Fíjense que el tema que voy a compartirles hoy es conectado a lo que Giovanni preparó. Y yo creo que el Señor nos está hablando mucho por medio del libro de Gálatas y tiene que ver mucho, ¿verdad?, con lo que les voy a compartir. Y el título es El yugo que liberta, no el que esclaviza. Fíjense que estuvimos hablando, ¿verdad?, de la ley. Ahora vamos a estar hablando acerca del yugo, que viene siendo, o sea, casi igual. Vamos a ver de qué se trata esto. Los textos base que vamos a estar usando es Mateo 11, del 28 al 30. No lo vamos a leer ahora, pero para que lo tengan en su mente, son los textos base que vamos a estar usando. Mateo 11, del 28 al 30, Apocalipsis 2, del 2 al 6, y Gálatas 2, 20. Gálatas no podía faltar, ¿verdad? Apocalipsis 2, del 2 al 6. Uno de tus favoritos textos. Y luego el que sigue, después de Apocalipsis. Gálatas 2:20. Ok, 3. Y lo que vamos ¿Otra vez lo puedes repetir, por favor? ¿cuál? Los tres. Mateo 11, del 28 al 30. Sí. Apocalipsis 2, del 2 al 6. Y Gálatas 2:20. Y vamos a comenzar con el problema del yugo religioso, que es el tema que estaba compartiendo parte Giovanni. Y comenzamos diciendo que en el creyente hay dos yugos. El yugo pesado y el yugo ligero. ¿Cuál podría ser ese yugo pesado? Ya lo dije al principio, pero es religioso. Por ahí va, es religioso. ¿Y el ligero cuál es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Vamos a Mateo 11, 28 al 30, el que me lo puede leer. Mateo 11, 28, 30, alguien que me lo pueda leer. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense, mi yugo es fácil y ¿qué? Ligera mi carga. Pero si es ligero, ¿por qué a veces estamos como cristianos cansados? Nos pesan muchas cosas. ¿Por qué será? Porque no lo estamos cargando. Porque no estamos, ¿verdad?, cargando el yugo que debiera ser. A veces, Ahora sí nos sentimos esclavos de nuestros propios problemas. ¿verdad? A veces estamos cargando el yugo de la religión. El yugo de la religión. Y no el yugo que Cristo quiere que carguemos. Hechos 15:10 dice. Bueno, a ver, alguien que me lo. 15:10. Sí. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí vemos el yugo religioso, ¿verdad? ¿Qué hace el yugo religioso? El yugo religioso exige sin dar vida. Y nos demanda sin transformarnos. La religiosidad no transforma. Colosenses 2, 20, 23.
Bueno, no lo vamos a buscar. Aquí habla de mandamientos humanos que parecen sabiduría, pero no tienen poder contra el pecado, ¿verdad? En Colosenses 2:20, 23, de eso va a hablar ahí. Y en Isaías 1, del 11 al 14, también vemos que Dios mismo aborrece sacrificios hechos sin corazón. O sea, son sacrificios hechos y el corazón, vemos que el corazón del pueblo está totalmente apartado de Dios. Eso no es lo que quiere Dios. Y muchas veces nosotros, siguiendo la religión, o sea, siguiendo religiosidad, lo que hacemos es eso. Hacemos, pero nuestro corazón bien aparte del Señor. O sea, no estamos conectados con el Señor. Muchas veces hacemos cosas que parecen santas, parecen buenas, pero sin conexión con el Señor, de nada nos sirve. El yugo religioso dice, haz más, esfuérzate más, gánate el favor de Dios. Siempre queremos ganarnos el favor de Dios, ¿verdad? Lamentablemente a veces caemos en eso, en que queremos ganar el favor de Dios. Siempre lo vemos desde el Génesis, que hizo, ya lo habíamos mencionado una vez, que hizo Adán y Eva cuando pecaron. Ellos mismos trataron de cubrir su pecado, ¿verdad? Ellos mismos tratando por su propia fuerza. Y yo creo que ahí Dios le da una lección. No es por tu fuerza, yo soy el que te puedo cubrir, ¿verdad? En Efesios 2, 8 al 9 vemos que no por obra, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe. Entonces vemos que la religiosidad no es evangelio, es esclavitud. Y muchas veces, lamentablemente, también cuando hablamos fuera, podemos caer en la tentación de entregar, ¿cómo lo podría decir? Ley, por decirlo así, ordenanzas, y no estoy mostrando a Cristo. A veces queremos llevarle a los de afuera lo que nosotros practicamos como iglesia. No, esa persona no necesita eso. Esa persona necesita a Cristo. Ya Cristo en esa persona entonces camina conforme a la voluntad del Señor. Pero lamentablemente en algún momento tal vez hemos caído en eso. Llevamos reglas a la gente de afuera cuando eso no es lo que necesita la persona. Necesita a Cristo en su corazón. Ahora, el yugo de Cristo es Cristo en nosotros. Por eso es que ligera, porque es Cristo en nosotros. Él cumplió, Él hizo todo por nosotros. Entonces ahora tenemos que hacer que Cristo viva en nosotros. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo. A eso tenemos que llegar, a que Cristo viva en nosotros. Juan 15, del 4 al 5 dice, separados de mí, ¿qué? Juan 15, del 4 al 5. Bueno, yo estoy acortando lo que dice, ¿verdad? Pero todo lo que habla acerca de separado de mí nada podéis hacer está en Juan 15, del 4 al 5. Pero lo central de ese mensaje es, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Verdad? ¿Es posible de estar en ambas yugos o es nomás estar en uno o en el otro? Se supone que estemos en uno, pero muchas veces podemos estar en los dos. Pero mientras más permitamos estar Cristo en nosotros, es Cristo el que nos va a dirigir. Mientras más permitamos a Cristo en nosotros, Él es el que va a dirigir nuestras vidas. Entonces aquí vemos la clave, ¿verdad? No es que no hagamos obra, ese no es la situación, no es que no hagamos obra. Es que las obras que Dios quiere de nosotros no salen de nosotros. Salen del Cristo que está en nosotros. Amén. Filipenses 12:13 dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer. ¿Verdad? Ahí vemos que no sale de nosotros cosas buenas. Sale de Cristo. Y por eso yo tengo que hacer que Cristo viva en mí.
O sea, no es yo tratando, es Cristo viviendo. Estamos hablando, ¿verdad?, de Cristo resucitado. Tenemos que mostrar a Cristo resucitado en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8 del 3 al 4? Romanos 8 del 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? La ley no pudo, dice. La ley no pudo. Pero Dios lo hizo en Cristo. Para que la justicia se cumpla ¿en dónde? En nosotros. ¿En quién? En nosotros. Dios nos hace apto en toda buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es agradable. Lo que es agradable a Dios, nosotros por nuestra propia fuerza no vamos a lograrlo. Es Cristo en nosotros. Entonces, no es fuerza humana, es vida divina manifestándose en cada uno de nosotros. Ahora, vamos a esta porción bíblica, que cuando la leí, porque siempre la escuchamos, pero, y ya yo la había leído y leído, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención, y es Apocalipsis 2, del 2 al 6. Y si leemos, nada más el versículo 4, sin haber escuchado lo que estamos hablando ahora, si leo nada más el versículo 4 que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, se nos puede venir muchas cosas en nuestra mente. Podemos pensar, ay, que he dejado de trabajar para el Señor. O es que he dejado de ir a la iglesia y por eso de eso es que trata o de lo que está hablando Jesús aquí. O tal vez Jesús lo que quiere decir con que he dejado mi primer amor es que he dejado de diezmar. O sea, podemos imaginarnos muchas cosas de lo que puede tratar este versículo. Pero vamos a leerlo desde el 2 hasta el 6. Y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el pasaje. Apocalipsis 2, del 2 al 6. Y este Jesús hablando, ¿verdad? Cuando se le presentó en visión a Juan, al amado. Vamos a ver cómo nos dice. Jesús hablando. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Miren todo lo que está haciendo esta iglesia. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, esta iglesia es perfecta. ¿Es perfecta o no? Es perfecta. Esta iglesia es perfecta. Tiene todas las obras. Pero ¿qué dice? Pero tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Y entonces dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y qué curioso, eso me llevó a Gálatas 5:4, cuando leí de dónde has caído. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:4, que es lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? Gálatas 5:4. Estoy perdida yo. ¿Lo puedo leer en esta traducción?
A ver. 5:4. Ajá. Esta es la nueva traducción bíblica, dice: pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿De dónde han caído? De la gracia de Dios. Han caído de la gracia de Dios. Y dice en el 4, en la Reina Valera, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En pocas palabras, de Cristo han caído. Y dice en Apocalipsis, ¿dónde estaba, no? 5. Apocalipsis. El 2.5. Ajá. Vamos en el Ok, 2.5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Fíjate, ¿cuáles serán esas primeras obras? El amor. El amor. El amor. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Fíjense, yo puedo recordar, ¿verdad?, que las primeras obras que hice, ¿verdad?, cuando el primer amor, por decirlo así, que es lo que menciona ahí, era estar metida en la palabra, era llenarme de él, era alabarle, era cantarle. Lamentablemente eso ha disminuido, lo confieso. Y tenemos que llegar a eso, a volver al primer amor. Cuando una pareja se está enfriando, ¿qué es lo que hay que hacer para que esa llama vuelva a salir? Revivir. Hay que volver ¿Cómo? a conversar, hay que volver a darnos caricias. Darnos tiempo, ¿verdad? Juntos. ¿Qué estamos haciendo con el Señor Jesús? ¿Estamos teniendo ese tiempo con el Señor? ¿O me estoy dedicando solamente a lo que creo que es bueno y lo que tengo que hacer? ¿Me estoy dedicando a pasar tiempo con Él? ¿A tratar de que esa llama vuelva a encenderse? ¿O me estoy concentrando nada más en lo que es bueno? Las obras son buenas, pero tienen que ser las obras en Cristo. En Cristo. Esa llama tiene que volver a encenderse. Una pregunta. Ok. Cuando tú dices que las obras, o sea, las obras tienen que ser con Cristo, porque las obras sin Cristo, o sea, no Son muertas, vanas. dice la Ajá, palabra. sí, son vanas, o sea, no. Porque ves que mucha gente piensa que por las obras ya son salvos. Entonces, ahí quiere decir que la gente que no está en Cristo, o sea, las obras no son buenas. Así puede hacer lo que puede hacer, las obras no son buenas. Las obras no van a salvar a nadie. Las obras pueden ser buenas, o sea, pueden sacarlo de un apuro, pueden algo, pero no son del corazón, son siempre escándalos. Exacto, las obras son buenas. Hay millonarios que han hecho hospitales, escuelas, narcotraficantes que han levantado pueblos haciendo tanta cosa por el beneficio del pueblo, pero dice Santiago, no es por obras para que nadie se gloríe. Exactamente. Eso es lo que dice la palabra. Por un ejemplo es Abel y Caín. Los dos prepararon su ofrenda para el Señor, o sea, los dos les enseñaron lo mismo, vieron lo mismo, pero la gran diferencia fue que uno lo llevó con todo su corazón, desde un principio empezó, yo me imagino que agarrar cada cosa, Señor, este es para ti, este hermoso, y el otro agarró su primogénito, yo creo hasta sin verle si tenía defecto o no, o qué sé yo, así, agarraron diferente la manera. Uno era nada más por cumplir el rito y el otro era por agradar realmente a Dios. Y porque había conexión ahí. Había Entre conexión. Abel y Dios. De alguna manera, él entendió y eso lo revela Dios mismo. O sea, Dios Sí. pone el querer como el hacer, acabábamos de leer, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una iglesia perfecta, pero desconectada. Perfecta, porque era perfecta a los ojos humanos. ¿Qué más podía hacer? Hacía todo, todo. Obra, discernimiento, perseverancia. Pero, ¿qué pasó? Dejó su primer amor. ¿Qué dice 1 Corintios 13 del 1 al 3? Del 1 al 3. Sí. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor,
vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿Hasta entrada? Sí. Y ese amor del que habla aquí lo produce solamente Dios. Amén. En nosotros no hay ese amor. Nuestro amor muchas veces es humano, el amor humano muchas veces es egoísta, o sea, por querer alcanzar algo de la persona, o bueno, sí, condicional, exacto. Si me trata bien, pues yo lo trato bien. O sea, el amor de Dios, ¿verdad? Es el que debemos tener si tenemos a Cristo en nosotros. Entonces, podemos hacerlo todo. Vemos que con lo que estabas leyendo, ¿verdad? Ellos hablaban en lenguas, hacían cosas, ¿verdad? Pero dice que si no tengo amor, nada soy. Puedo hacerlo todo y aún así estar vacío. Entonces, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:5? Según de Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Tendrán, ahí vemos que van a haber personas que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mateo 7, del 22 al 23, ¿qué dice? Mateo 7, lee Nueva Traducción Viviente la que leímos. Dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Ahí Bueno. sí se oye Más claro. se oye más claro, ¿no? Ahí. Ok. Mateo 7, 22, 23. ¿Era segunda de Timoteo, te acuerdas? Ay, sí, 3:5, perdón. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas se confiaron porque hacían hasta milagros. Fíjense, Señor, en tu nombre hicimos aquí, hicimos allá, formamos, hicimos. ¿Y qué les dijo? No os conozco. ¿Puedo leer la Nueva Traducción Sí, Viviente? sí. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Amén. No os conozco. No os conozco. Obra sin relación es actividad sin intimidad. Y eso no es lo que Dios espera de nosotros. Ahora vamos a ver el peligro de las primeras obras. Eso lo leímos en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tenemos que hacer, ¿verdad?, las primeras obras. Las primeras obras nacen del amor, nacen del encuentro, nacen del amor que tengamos al Señor y nacen de ese encuentro con el Señor. Nace del enamoramiento en el cual tú no quieres fallar y no quieres tener una separación de él. Amén, amén. Y ahí va el Espíritu, va ahí, ¿verdad?, mostrándonos realmente qué es lo que Él realmente quiere. Al conocerle más, vamos a saber más, ¿verdad?, lo que el Espíritu nos muestra. Ok, vamos a Lucas 10, 38 al 42. ¿Y es qué? 10, 38 al 42.
entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que estaba haciendo Marta era malo. Para nada. Estaba sirviendo al Señor. No estaba haciendo nada malo. Pero ¿qué dice? María escogió ¿qué? La mejor, estar escuchando. Lo mejor. ¿Y qué era lo mejor que ella escogió? Estar con Jesús. Y muchas de las veces eso nos hace alejarnos también, afanarnos tanto. Bueno, lo digo por mí, porque a mí me pasa mucho, que me afano tanto a los quehaceres de la casa, al atender a mi familia, que estar buscando más esa comunión con el Señor. Y es lo que tenemos que, ¿verdad? Identificar para... ¿Puedo leer la Ajá, otra versión? ujú. Dice, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Fíjense, mira cómo dice Marta ahí. Y no, es injusto. Es injusto que yo esté haciendo acá y acá y acá y ella nomás esté ahí sentada ahí. Fíjense, o sea, que a los ojos humanos, Marta era la que estaba haciendo el bien, por decirlo así. A través de los ojos humanos, María estaba perdiendo el tiempo ahí. Para que veamos cómo nosotros, como humanos, a lo malo llamamos bueno y a lo bueno malo. En la parte ahí serían las costumbres, a lo que Jesús quería que dejaran las costumbres. Exactamente. No era costumbre que una mujer se sentara ahí, ajá. Entonces, tristemente eso es lo que tenemos que sacar de nuestra cabeza. Exactamente. Y eso se puede lograr teniendo más comunión con el Señor. Fíjense, en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Pero ¿qué hacemos nosotros? Primero queremos guardar sin amar al Señor. O sea, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es obediencia primero, es amor primero. Y la obediencia fluye. Si buscamos al Señor, si amamos al Señor de todo corazón, el Espíritu Santo en nosotros va a fluir y no tenemos que preocuparnos. Por eso es que el yugo de Jesucristo no es pesado, es ligero. Lo tengo a Él, lo demás fluye. Edna, a veces se nos hace pesado el yugo de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión con Él. Eso. Ese es el problema. A veces decimos, el yugo de Cristo es más pesado porque te metes en todo lo que, suponiendo si alguien te está diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, cuando el hombre, el que está lanzando la palabra, el que te está dando la enseñanza, te está diciendo todas las reglas para agradar a Dios. Entonces, el yugo de Cristo se vuelve pesado. Ajá. Y fíjense, y qué bonito que lo menciona, porque fíjense, el que está en Cristo puede venir aquí cualquier persona y darte como dijiste, reglas, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero la persona que está en Cristo sabe si esa palabra realmente es para él, la recibe. Y si no, está tranquilo, fíjense. Y esa es la diferencia, por eso es que cada uno de nosotros tenemos que estar en Cristo.
En Cristo. En Cristo no se siente esa carga, no se siente ese peso. Porque a veces cuando no estamos en Cristo decimos, ay, ¿será lo que dijo fulano de tal? Ay, ¿será? Ah, pues tengo que. Ya estamos sintiendo la carga. Pero cuando estamos en Cristo, sé si viene de Dios o sé si no viene de Dios. Estoy tranquila con el que tengo que estar tranquila, no con los ojos humanos. Ok. Ok, entonces, ok. El cambio del yugo, en Mateo 11:28, venid a mí, ¿verdad? Todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. En Gálatas 5:1, para libertad nos hizo libres. Y dice, no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y aquí no está hablando precisamente solo del pecado, está hablando de cuando ponemos encima de nosotros esas cargas, ¿verdad? Que tengo que hacer. Sí, lo que tengo que hacer es acercarme al Señor e intimar con Él. Y que esa llama del amor de mi parte al ser Señor crezca. Ok, ¿qué dice 2 de Corintios 3:6? Segunda de Corintios 3:6. Y por ahí ya hemos pasado, ¿verdad? Ya hemos leído Corintios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y fíjate, aquí a veces confunden la letra mata con otras cosas, pero aquí lo que está diciendo es que la ley nos condena, la ley nos mata, la ley nos condena, mas el espíritu es el que vivifica. Están arriba. La letra mata, la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el Espíritu es el que vivifica, el Espíritu Santo, entonces yo tengo que estar lleno del Espíritu. La religión mata, cansa, condena. Cristo da vida, da descanso y transforma lo que la ley no puede hacer. La ley, yo le puedo decir a una persona, mira que tienes que dejar esto, tienes que hacer lo otro. Esa persona no va a ser transformada yo con decirle, haz esto y haz lo otro. No. Tengo que mostrarle a Cristo para que esa vida sea transformada. Romanos 8:15. Ok. Alguien que lo lea. A ver cuánto me falta. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido al espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces no somos esclavos tratando de agradar. Somos hijos viviendo desde el amor. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos conecta esto con la resurrección? Ya que estamos, ¿verdad? Estamos en un recordatorio de la resurrección de Cristo. Que debemos andar en vida nueva. Él resucitó. Tenemos que vivir como que Cristo realmente vive resucitado en nosotros, ¿verdad? Leímos, ¿verdad? Que Cristo vive en mí. Así que si hemos resucitado con Cristo, esas obras se van a ver en nosotros. El mismo poder que levantó a Cristo está en nosotros. Y dice también, el Espíritu que levantó a Jesús vivificará nuestros cuerpos. Así que no es religión mejorada, es vida resucitada. El cristianismo no es intentar portarnos bien. Ese no es el cristianismo. Tratar de portarnos bien, eso no es. Es Cristo viviendo en nosotros con poder de resurrección. Ok, entonces
Ok, entonces vamos a hacer un resumen de Gálatas 2, del 2 al 6, que fue el más que me llamó la atención de los versículos. ¿Cuál, perdón? Apocalipsis 2, del 2 al 6. Eso me llamó mucho la atención porque ya lo hemos leído, pero cuando estamos preparando un tema y estamos tratando de buscar versículos y vemos cómo podemos conectar esto con el tema que traía, desde la semana pasada cuando estábamos leyendo Gálatas, no la semana pasada, desde la anterior que me tocó el tema, este fue el versículo uno de los versículos que usé. Y cuando me siento ahí, que lo estoy leyendo, dije, este tema cae mucho con lo del yugo, porque a veces queremos ser esta iglesia perfecta, que está bien, pero no se trata de la perfección que sale de nosotros, sino que Cristo tiene que estar en nosotros para entonces esas obras sí sean vistas por Dios, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 2, del 2 al 6, una pregunta que puse aquí fue, ¿cómo se vuelve al primer amor según Apocalipsis? ¿O cómo vivimos con Cristo resucitado en nosotros, por decirlo así? Primero, tenemos que volver al primer amor, ¿verdad? ¿Qué fue lo que leímos? Que nos arrepentamos. Que nos arrepentamos, ¿verdad? Y voy a volver a leer. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Fíjense, ni se habían cansado ellos. Ni tan siquiera eso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete. Y ahí viene. Tenemos que arrepentirnos. Si esto es lo que ha pasado en nosotros, arrepentirnos. Aceptar que ya no estamos como antes en Dios. Y eso es lo que está pasando en nuestra vida. Tenemos que aceptar, ¿verdad? Que ya no estamos como antes con el Señor. Lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Arrepentirnos. Ajá, o sea, que es reconocer, arrepentirnos, reconocer. Y tenemos que recordar, por lo que leímos aquí, recordar. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Okay. Recordar. Tenemos que volver a esos momentos donde ardíamos por el Señor, si es que no está sucediendo. Ok, arrepentirnos, primero era reconocer, recordar y ahora sí arrepentirnos. Ajustar nuestro corazón y enfoque hacia Dios otra vez. Hagamos lo que hicimos antes. ¿Qué fue lo que hacíamos antes cuando estábamos en esa llama? En ese amor por el Señor. ¿Cuáles eran esas obras? Buscábamos no conquistar su corazón. Leíamos y lo que leíamos nos apasionaba. Si no está pasando, metámonos más hasta que vuelva otra vez eso a fluir. Leíamos, ¿verdad? Buscábamos la palabra, volvíamos a la intimidad con el Señor. Y la clave final que vamos a mencionar es, no esperemos sentir a buscar al Señor. Porque también estábamos hablando que teníamos esa luchita, ¿verdad? Con la carne. La carne no quiere. La carne no va a querer. Así que no podemos esperar a sentir, deseo leer la Biblia. Eso hubo un momento, pero si ya no lo está, no podemos esperar a sentir eso si no está. Tenemos que buscarle. Si lo hacemos sin esperar, ese fuego va a volver. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que tomar la decisión.
el primer amor es Cristo siendo nuestra prioridad, no solo lo que hacemos. Amén. Y hasta aquí lo dejamos. Ana,